Buenos días, nosotros somos el grupo número 2 y le vamos a estar hablando acerca de lo que es el riñón y las enfermedades sistémicas. Antes que todo, tenemos que saber qué es una angeitis o una vasculitis sistémica. Entonces, se podría definir como el conjunto de procesos caracterizados por la existencia de una inflamación en lo que son las paredes de los vasos, ya sean vénulas, capilares, arteriales de mediano y de gran calibre, produciendo así lo que son las manifestaciones clínicas de acuerdo con la región irrigada: piel, articulaciones, riñón, mesenterio, sistema nervioso central, corazón, etc. Entonces, todo eso se va a asociar a una necrosis o una trombosis, es decir, que la vasculitis puede ser generalizada o focalizada. Entonces, en este contexto se van a conocer dos categorías. Tenemos lo que son las vasculitis secundarias, en la que la inflamación de los vasos va a ocurrir asociada a una enfermedad subyacente o a una exposición. Y tenemos las vasculitis primarias, que van a ser de una etiología no muy bien esclarecida, en la cual la vasculitis va a ser como la causa básica de la injuria tisular. El riñón estará afectado con frecuencia en lo que son las vasculitis. Las de pequeño vaso se van a asociar a una glomerulonefritis, siendo la lesión vasculítica más común y cuya definición histopatológica va a ser una glomerulonefritis necrosante. En el caso de lo que son las vasculitis de mediano vaso, ocasionalmente van a como afectar al riñón con una arteritis necrosante, y en el caso de lo que son las vasculitis de grande vaso, en rara ocasión van a comprometer al riñón. Cuando lo hacen es de manera secundaria por una isquemia, debido a lo que es el estrechamiento de las arterias proximales. Aquí tenemos como una representación de la división de las enfermedades en una angeitis, o sea, dependiendo si es necrosante o no necrosante. Más adelante le vamos a estar hablando de cada una de ellas. Y aquí la tenemos según el tamaño del vaso. En primer lugar tenemos lo que es la panarteritis nodosa, o también conocida como poliarteritis nodosa. Esta es una vasculitis necrotizante sistémica que va a afectar arterias tanto de mediano como de pequeño calibre. Va a afectar más al varón y tendrá como una edad máxima de aparición entre lo que es la sexta y la séptima década de vida. Como en la mayoría de las vasculitis, las causas de la panarteritis nodosa va a ser idiopática, o sea que va a ser desconocida, no se sabe cuál es la causa que la produce. No obstante, en algunos pacientes se ha visto como en asociación con otras enfermedades, como lo que es la hepatitis por virus B o hepatitis C, o una enfermedad inflamatoria intestinal. También se ha descrito en lo que es la leucemia de células peludas, o también conocida como tricoleucemia, así también como en lo que es la artritis reumatoides y el lupus. Los pacientes con esta patología suelen presentar síntomas constitucionales, como lo que es malestar, fatiga, fiebre, sin un patrón específico, y también lo que es la pérdida de peso. En las manifestaciones clínicas más características de la panarteritis nodosa van a ser las cutáneas. Entonces vamos a ver que el paciente puede presentar lo que es un lívido reticularis, que es un patrón violáceo reticulado de la piel de distribución irregular, y que a menudo se acentúa con lo que es el frío. Otra manifestación cutánea va a ser la púrpura vasculística, que pueden llegar a ser lesiones extensas e irregulares.
También puede presentar lo que son los nódulos subcutáneos dolorosos, principalmente estos suelen aparecer en lo que son las extremidades. También puede llegar a presentar úlceras que suelen aparecer sobre las lesiones de púrpura o los nódulos. Se van a producir por infartos cutáneos superficiales o algunas alteraciones isquémicas menores en piel, tejido celular subcutáneo, superficial, infartos en lecho unguial, hemorragias en astilla. Y también se pueden dar en infartos cutáneos profundos que van a afectar al tejido celular subcutáneo profundo y estructuras subyacentes. También se puede llegar a producir necrosis, gangrena del pulpejo digital y de cualquier otra zona distal. Entre las manifestaciones sistémicas, por así decirlo, vamos a encontrar lo que son las mialgias intensas, frecuentes, un dolor torácico y un dolor testicular. También se puede ver lo que son las artralgias y ocasionalmente lo que es la artritis. Ya en lo que es la afectación renal, esta enfermedad puede afectar al riñón en un 90% de los casos y la manifestación más frecuente va a ser lo que es la hipertensión vasculorrenal. También puede debutar con hematuria y proteinuria. Otras formas de aparición también van a ser lo que es el síndrome nefrítico, síndrome nefrótico y la aparición de una glomerulonefritis, extracapilar con aparición de oligoanuria. La afectación de los vasos suele estar localizada con mayor frecuencia en lo que son las bifurcaciones, es decir, que es una afectación transmural segmentaria con lesiones en diferentes estadios y a veces va a haber una formación de microaneurismas por fragmentación de lo que es la elástica interna, que puede llegar a ser una manifestación diagnóstica si se realiza una arteriografía. En lo que es la afectación del tracto gastrointestinal, puede aparecer lo que es un dolor abdominal, como lo dije anteriormente, también náuseas, vómitos, una inflamación intestinal inespecífica, hemorragia digestiva, perforación intestinal, peritonitis por un infarto intestinal y pancreatitis. Ya en lo que es la afectación neurológica, pues se puede observar lo que es una mononeuritis múltiple, una neuropatía sensitiva periférica, defectos focales y hemiplegia por infartos. También se puede observar lo que es afectación de los pares craneales, alteraciones visuales y alteraciones psiquiátricas. El tratamiento de esta enfermedad incluye lo que son los corticoides y otros inmunosupresores en función de la gravedad de la enfermedad. Se puede usar lo que es la ciclofosfamida, azatioprina o metrotexato si la función renal está conservada. Y también se llegan a utilizar lo que son los bloqueantes, de lo que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona para el tratamiento de lo que es la hipertensión arterial. Aquí podemos ver una tabla comparando como las manifestaciones, por así decirlo, de lo que es la panarteritis nodosa sistémica y la cutánea. Entonces, en la sistémica, la hipertensión arterial va a estar presente y en la cutánea va a estar ausente. En la proteinuria, en la sistémica va a estar presente y en la cutánea va a estar ausente. Las neurismas arteriales, en la sistémica va a estar presente y en la cutánea ausente. Alteraciones neuromusculares, en la sistémica van a ser difusas y en la cutánea van a ver cómo estarán como localizadas en un tercio de los casos. Una asociación a infecciones virales, en la sistémica va a ser frecuente y en la cutánea va a ser ocasional. Y el pronóstico en lo que es la sistémica va a ser fatal y en la cutánea va a ser bueno o un curso crónico. La poliangiitis microscópica.
Esta es una enfermedad idiopática autoinmunitaria que estará caracterizada por una vasculitis sistémica necrosante, no granulomatosa, de pequeños vasos que estará asociada a lo que es la presencia de los ANCA ANCA son los anticuerpos citoplasmáticos antineutrófilos, con un tropismo renal y pulmonar. La patogenia, al igual que la poliarteritis, va a ser desconocida. Esta va a afectar, como dije anteriormente, los vasos pequeños y es pausoinmune. Es decir, no se observan depósitos de inmunoglobulina en la biopsia de tejidos. Va a ser similar a lo que es la granulomatosis con poliangiitis y a la granulomatosis eosinofílica con poliangiitis, lo que la va a diferenciar de las vasculitis de vasos pequeños mediadas por complejos inmunes. La enfermedad suele empezar con un periodo prodrómico, o sea, con síntomas sistémicos, ya sea fiebre, pérdida de peso, mialgia, atralgia, pero pueden haber otros síntomas que van a depender de los órganos y los sistemas afectados. Entonces, en el riñón, aquí van a estar como afectados en hasta un 90% de los pacientes. Hay hematuria, proteinuria y cilindros eritrocíticos. Si no se realiza un diagnóstico y un tratamiento rápido, puede llevar a una insuficiencia renal rápidamente. En lo que son los cutáneos, vamos a ver que cerca de un tercio de los pacientes van a presentar una erupción purpúrica en el momento del diagnóstico. Puede haber también la presencia de lo que es un infarto del lecho unguial y hemorragias en astilla. Rara vez hay una isquemia digital. En el sistema respiratorio puede haber una hemorragia alveolar que puede ser seguida de fibrosis pulmonar. También puede haber una hemorragia alveolar que puede causar disnea y anemia de comienzo rápido, que puede acompañarse o no de hemoptisis e infiltrado en placas bilateral. También pueden haber síntomas leves de rinitis, epistaxis y sinusitis. Sin embargo, si hay afectación grave del tracto respiratorio superior, es probable que se deba como a una granulomatosis con poliangiitis. En el sistema digestivo van a incluir lo que son dolor abdominal, náuseas, vómitos, diarreas y heces sanguinolentas. Y en el sistema neurológico se puede observar lo que es una mononeuropatía múltiple, que va a afectar también a los vasos periféricos o craneales. Rara vez también puede haber como la presencia de una hemorragia cerebral, infartos, convulsiones o cefalea por vasculitis cerebral. En lo que es los ojos, puede aparecer lo que es la espicleritis, que es una inflamación del tejido espiacleral. Sus síntomas consisten como en un área de hiperemia en el globo ocular, una irritación y lagrimeo. En el tratamiento, ya por último, en caso de que haya una afectación de órganos vitales, se van a utilizar altas dosis de corticoides más ciclofosfamida y rituximab. En casos menos graves, se utilizan corticoides más metrotexato. Buen día, mi nombre es Alejandra Lamoru Camerota y les continuaré hablando sobre 3 patologías importantes secundarias al nivel de riñón. Número 1 tenemos lo que es la púrpura de Solange-Henoch. Esta es una vasculitis muy común en la niñez con una incidencia de 10 a 20 casos para aproximadamente 100.000 niños al año. Generalmente es autolimitada con un curso promedio de 4 semanas. Se le conoce a esta asociación de esta vasculitis con una gran variedad de lo que son patógenos microbianos y otros agentes medioambientales. Es una vasculitis que se caracteriza por un depósito inmune de IgA que afecta a los pequeños vasos. El compromiso renal se ha reportado de aproximadamente el 33% de niños y el 63% de adultos. La enfermedad es usualmente leve y sin secuelas serias.
Sin embargo, una minoría de lo que son los pacientes adultos puede progresar a una enfermedad renal terminal. Algunos estudios han demostrado depósitos de IgA mesangiales granulares, frecuentemente en la combinación con el complemento C3 y el fibrinógeno. Los grados de inmunidad renal varían en algunos casos, por lo que existe una mínima anormalidad de la microscopía de la luz o microscopía de la luz. También tienen una proliferación mesangial sin proliferación endocapilar y una formación crecente que está presente en aproximadamente el 25% de las biopsias. El 75% restante está dado porque existe una extensa proliferación mesangial con una proliferación focal a difusa endocapilar acompañada de lo que es una glomerulonefritis crescéntica y membranoproliferativa. Los resultados del examen histopatológico son muy importantes porque estos determinan lo que es el grado de severidad y también determinan lo que es el pronóstico. Grandes porciones de los glomérulos comprometidos se relacionan a lo que es un incremento del riesgo a desarrollar una falla renal terminal. En el cuadro de manejo de la nefritis es establecida lo que es la prednisona, ya que esta acelera lo que es la resolución de los casos leves. Los casos leves están dados por hematuria y proteinuria mínima. Mientras que las alteraciones renales menores se resuelven espontáneamente en la mayoría de los pacientes independientemente del tratamiento que se utilice. Ahora continuaremos hablando sobre la angeitis alérgica de Churg-Strauss. Esa está definida por una inflamación granulomatosa rica en lo que son los eosinófilos, que compromete el tracto respiratorio y también que presenta una vasculitis necrosante de pequeños y medianos vasos, asociándose con asma y eosinofilia. La incidencia de este desorden se encuentra en aproximadamente el 0.11 al 2.66% de los casos por millón de habitantes y tiene una prevalencia de 10.7 a 14 por millón de habitantes. Mientras que la relación entre hombres y mujeres es de 0.3 a 2.3, con un promedio de presentación que oscila entre los 38 y 52 años. Estudios recientes han encontrado pruebas de ANCA positivo, usualmente P-ANCA, en el 38% de los pacientes. Sin embargo, el análisis definitivo en subgrupos encontró una positividad de los ANCA que era más probable con manifestaciones de pequeños vasos, incluyendo lo que es la glomerulonefritis necrosante, mononeuritis y también la púrpura. En casos de ANCA negativo, es un compromiso a nivel cardíaco y a nivel pulmonar. Los corticoides son el pilar de tratamiento inicial, mejorando dramáticamente el pronóstico de esta enfermedad. De igual forma, los pacientes que requieren un tratamiento se establece por la French Vasculitis Study Group. Estos han definido 5 factores de pronóstico de vasculitis necrosantes, en donde tenemos, número 1, la creatina mayor al 1.58 miligramos por decilitro. Número 2, tenemos la proteinuria mayor a 1 gramo por decilitro. También tenemos un compromiso gastrointestinal, tenemos cardiomiopatías, tenemos el compromiso del sistema nervioso central en pacientes sin factores de mal pronóstico, es decir, sin ninguno de los anteriores nombrados. También tenemos lo que es la remisión clínica que puede ser obtenida en el 93% de los pacientes solo con el uso o la implementación de los esteroides. No obstante, el 35% de los pacientes puede presentar lo que es una recaída en el primer año, por lo que el requerimiento del tratamiento adicional es con un inmunosupresor, ya sea azithromicina o también ciclofosfamida. Por último, de mi parte, estaré hablando sobre la granulomatosis de Wegener. Esta vasculitis, cuyo nombre ha cambiado por granulomatosis con poliangenitis, en vista del pasado nazi del Dr. Friedrich Wegener, es un desorden autoinmune de etiología no establecida, pero donde la infección podría esclarecer esta pregunta, caracterizada por una inflamación granulomatosa que involucra el tracto respiratorio y la causa de vasculitis necrosante, de pequeños y también de medianos vasos. Tenemos unas ciertas relaciones estadísticas con respecto a ciertos países. Entre ellas, la tasa de incidencia es de 6 a 12 por millón al año en lo que es Reino Unido, Alemania y Noruega. También vemos lo que son las bajas incidencias en el sur de Europa. Países como España reportan tasas de 2.9 por millón al año. En Japón, la incidencia es similar, sin embargo, la presentación clínica es diferente, ya que la progresión de esta a falla renal es rara, lo que se orienta en un fenotipo especial. En esta se realizan ciertas pruebas,
donde tenemos la proteinasa 3 con el ANCA estando positivos en aproximadamente del 90 al 95% de los casos de la granulomatosis de Wegener. La serina proteinasa 3 es el mayor autoantígeno de la WG y es almacenado en lo que son los gránulos azurófilos de los neutrófilos. La presentación de estas proteínas se relaciona a lo que es una actividad de la enfermedad y riesgo de recaída. De forma inicial, las citoquinas proinflamatorias de los neutrófilos, como el factor de necrosis tumoral, aumentan la expresión de la proteinasa 3 en la membrana externa de los mismos. Y hay una translocación de la proteinasa 3 de los gránulos azurófilos a la superficie de los neutrófilos. Esta es disponible para la unión de la proteinasa 3 y del ANCA. La unión de la proteinasa 3 y el ANCA, tanto a PR3 y receptores FCY, es lo que perpetúa la actividad de los neutrófilos a través de las señales del sistema de translusión. El factor de necrosis tumoral liberado por los neutrófilos y activados por la proteinasa 3 y la ANCA inducen a una alteración de cadena respiratoria y también de granulación, resultando en la liberación de citoquinas proinflamatorias, proteasas y reactantes de oxígeno que conllevan a un daño vascular. In vitro, ciertos estudios han demostrado que el factor de necrosis tumoral regula lo que es la adhesión de las moléculas en las células endoteliales de la proteinasa 3 y del ANCA. Activado, este es capaz de adherirse a lo que es el endotelio activado y disparar una cierta citoxicidad hacia las células endoteliales. La capacidad para que estos neutrófilos se activen es una respuesta de la expresión de las citoquinas, y la capacidad de las citoquinas, tales como el factor de necrosis tumoral, para regular lo que es la expresión de las moléculas de adhesión que se han llevado a una compresión de cierto papel patógeno implicado en esta vasculitis. La proteinasa 3 y el ANCA en vasculitis de pequeños vasos y la comprensión de la interacción de la proteinasa 3 y el ANCA, los neutrófilos, citoquinas y el endotelio. En cuanto a una presentación clínica inicial, tenemos de un 38 a un 70% de los pacientes presentan signos de compromiso renal, dado por una proteinuria, anormalidades de sedimento urinario, también una disminución de la función renal. Más del 50% de los pacientes que se presentan sin compromiso renal en un inicio no manifiestan el curso de la enfermedad. La función renal inicial es un buen predictor pronóstico y aproximadamente del 10 al 20% de los pacientes desarrollan lo que es la falla renal con un requerimiento de hemodiálisis concomitante o una terapia inmunosupresora. También tenemos que las anteriores manifestaciones clínicas son variables, típicamente la presentación de los pacientes con WG, y consiste en un periodo insidioso de síntomas en lo que es la vía aérea superior y también una debilidad generalizada, incluida las mialgias y atralgias. También hay un paso a la glomerulonefritis rápidamente progresiva, con rápida declinación de las funciones renales asociadas a otros signos de glomerulonefritis variables. También en esta tenemos que la proteinuria no progresa a un síndrome nefrótico y tenemos una hematuria con cilindros celulares. Histológicamente, su fase inicial es caracterizada por una inflamación endotelial con infiltración de granulocitos de poliformos nucleares, con posterior necrosis fibrinoide de la pared de los capilares y trombosis intracapilar. Posteriormente a esto desarrollan células en media luna a lo largo de la extensión del proceso vasculítico. Las anteriores células llevan a una destrucción de la cápsula de Bowen concomitante y esto genera lo que es una inflamación periglomerular, en donde no es incurrente o infrecuente la formación de un pseudogranuloma. El intersticio está involucrado en la mayoría de los casos con filtración de linfocitos, monocitos, células plasmáticas, leucocitos, poliformonucleares, y también tenemos la formación del granuloma que ocurre particularmente en el intersticio, cerca de aproximadamente el 10% de los casos. Las vasculitis necrosantes se observan en algunas ocasiones en las pequeñas arterias intersticiales y en estados avanzados de esclerosis. También tenemos lo que son las células media luna que llevan la fibrosis global a una glomerulosclerosis difusa. Mi nombre es Denise Esteves. Voy a continuar con el tema hablando sobre lo que es la crioglobulinemia mixta esencial, el lupus y la artritis reumatoide. La crioglobulinemia mixta esencial es una enfermedad que afecta más a la mujer alrededor de la quinta década de la vida. Esta aparece con una crioglobulina, es decir, una inmunoglobulina que se precipita con el frío.
Cursa con púrpura cutánea, fiebre, atralgias, hepatosplenomegalia y lesiones necróticas en áreas expuestas al frío. Y a veces hay lo que es polineuropatía. Puede asociarse a infección por el virus de la hepatitis C o a otras infecciones, ya sea por hongos, bacterias o virus. El riñón se afecta en la mitad de los casos, cursa con hematuria y o proteinuria. La proteinuria a veces llega a rango nefrótico. También puede debutar como un síndrome nefrítico o como una glomerulonefritis con semilunas y clínica de oligoria. Histológicamente puede verse una glomerulonefritis mesangial o mesangiocapilar, y si hay semilunas adopta forma de glomerulonefritis extracapilar tipo 2. También cursa con hipocomplementemia. El tratamiento se realiza con corticoides e inmunosupresores y a veces plasmaféresis. En relación al lupus, esta es una enfermedad autoinmune que afecta más a la mujer con una máxima incidencia entre los 25 y 30 años de edad. La prevalencia de la afección renal clínica en el lupus eritematoso sistémico se objetiva en el 50% y su presencia ensombrece el pronóstico. El lupus secundario fármaco generalmente no suele afectar el riñón. Aproximadamente un tercio de los pacientes que acude la primera vez a la consulta tienen descenso del filtrado glomerular con elevación de las cifras de creatinina y urea. La aparición de hipertensión hiperrenémica ocurre en el 30% de los pacientes. El síndrome nefrótico aparece hasta en el 40% de los enfermos a lo largo de la evolución de la enfermedad. El enfermo puede estar asintomático durante largo periodo de tiempo, encontrándose en el sedimento de orina una hematuria y proteinuria en rango variable. En otras ocasiones, la nefropatía lúpica se manifiesta como un síndrome nefrítico, un síndrome nefrótico o un cuadro de oligoanuria secundario a glomerulonefritis extracapilar con semilunas. La norma es la evolución hacia un cuadro de insuficiencia renal terminal en varios años. Las lesiones renales que se presentan en el lupus eritematoso sistémico pueden dividirse en activas o inflamatorias, estas son lesiones que potencialmente son reversibles con tratamiento inmunosupresor, y también el otro grupo son las lesiones irreversibles. Aquí este tipo de lesiones no responden al tratamiento. Entonces aquí tenemos una lista de las lesiones inflamatorias y de las lesiones irreversibles. Las formas histopatológicas de la glomerulonefritis lúpica se van a clasificar en 6 categorías. En primer lugar tenemos una glomerulonefritis de cambios mínimos lúpica. Esta se caracteriza por la práctica normalidad clínica e histológica. Hay depósito de todo tipo de inmunoglobulinas y de complemento en el mesangio. El filtrado glomerular es normal y puede haber hematuria, proteinuria y es muy raro el síndrome nefrótico. Luego tenemos una glomerulonefritis mesangial lúpica. Esta se objetiva proteinuria moderada en casi la mitad de los pacientes y rara vez produce síndrome nefrótico con hipertensión arterial. Es la forma más frecuente en enfermos asintomáticos y hay depósitos mesangial de inmunoglobulina M, A y del complemento. También hay esclerosis mesangial o proliferación mesangial difusa. Luego tenemos una glomerulonefritis focal y segmentaria lúpica. Aquí hay proteinuria en todos los pacientes y síndrome nefrótico en un tercio de ellos. El filtrado glomerular se altera en el 20 a 25% y es frecuente su evolución a glomerulonefritis proliferativa difusa. También hay lo que es una proliferación celular mesangial focal y segmentaria y depósitos subendoteliales en mesangio y asas capilares. Luego tenemos una glomerulonefritis proliferativa difusa lúpica. Es la forma más grave y la más frecuente en enfermos sintomáticos. Los pacientes presentan un sedimento urinario activo, proteinuria importante, hipertensión y alteración de la función renal en el 50% de los casos en el momento del diagnóstico.
La glomerulonefritis lúpica membranosa, esta está presente en la mayoría, un 90%, presenta proteinuria en rango nefrótico, aunque en principio la función renal es normal, con el paso de los años sufre un deterioro progresivo y también hay más proliferación mesangial que en la forma idiopática. Por último, tenemos una glomerulonefritis lúpica esclerosante o terminal. Este es el estadio final. Hay glomerulosclerosis difusa, escasos depósitos y extensa afectación tubulointersticial. En el proceso de la artritis reumatoide puede haber daño glomerular con aparición de una amiloidosis en aquellos casos de larga evolución, o bien por la aparición de una glomerulonefritis membranosa o proliferativa. Las sales de oro y la penicilamina pueden dar lugar a una nefropatía membranosa. La vasculitis, que aparece en la artritis reumatoide, también puede afectar al glomérulo, y el uso de analgésicos, que puede dar lugar a una necrosis de papila o a una nefropatía tubulointersticial.